Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola, hola amigas y amigos. Bienvenidos a la clase de hoy día, 28 de octubre. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido el día de hoy? Día engañoso que a veces estaba nublado y otras veces hacía calor. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Desde dónde nos están viendo? Ya a portas del inicio de noviembre. Cada vez queda menos para el día de nuestro desafío, pero de todas maneras, yo los insto a no enfrentar esto con ansiedad, sino que con suma calma, porque la PSU es solamente una prueba. Nos están viendo desde Valdivia, desde Quellón, desde mi comuna, La Florida, nos ve Guillermo, Paula Banda nos ve desde La Serena, Cosme nos ve desde el día del juicio, Byron nos ve desde Tomé, nos ven desde Valdivia, desde Conce, desde San Miguel, desde Narnia, por supuesto, siempre hay alguien desde Narnia, desde la estación central. Geraldine nos pide saludos porque está en Coronel. Desde el túnel, desde Vitacura, desde San Miguel, desde Chillán, desde el refrigerador nos ve la jamona de pavo, porque claro, es un jamón, si el jamón no está en el refrigerador se echa a perder. Y a nadie le gusta que se le eche a perder la comida, porque la comida no es nada gratis. Además hay gente que no tiene que comer, por lo tanto hay que cuidarla. Linares, Gabriel nos está viendo desde Linares. ¿Dónde más? Está como dispersa el saludo por ciudades hoy día. Pero, bueno, la clase que nos corresponde tener hoy día es la tan prometida clase de ejercitación. Vamos a poner en práctica el conocimiento que hemos ido adquiriendo a través de nuestras clases, de nuestras conversaciones el último tiempo. Tenemos 17 preguntas listas para ser contestadas por ustedes. Hoy día entonces finalizamos esta unidad de literatura. ¿Qué les parece? ¿Parece un panorama entretenido? ¿Un panorama atrayente? Para mí es sumamente atrayente este panorama. Nada me gusta más que la literatura, entonces me parece que estamos súper bien. Michelito viene llegando del colegio. Qué bueno que vayan al colegio. ¿Cuándo salen de vacaciones los que están en el colegio?
el 16, el 19 de noviembre, el 15, les queda tan poco para terminar una etapa de la vida que es preciosa y difícil a la vez. Van a ir dándose cuenta a lo largo de su vida cómo uno empieza a valorar eso. A mí me viene la nostalgia cuando me pongo a hablar de estas cosas. Ya, chiquillos y chiquillas, tenemos aquí la portada de nuestra clase de hoy. Lenguaje y comunicación, clase número 17, finalización de literatura. Entonces, ¿qué más nos queda que ponernos a ejercitar nuestros conocimientos? Tenemos aquí la pregunta número 1 del día de hoy. Nos vamos a detener todo lo que queramos en cada pregunta. Tenemos un fragmento de poema. Veamos qué nos quiere contar Pedro Prado, poeta chileno de la primera mitad del siglo XX, que además escribió algunas novelas bastante hermosas, tales como El juez rural o la muy leída antes, en el tiempo de nuestros papás, Alcino. ¡Ay, goza corazón, goza tu amaño, de la boca, del cuerpo y del cabello! Solo un instante nuestro amor es bello, después declina para nuestro daño. Le quisimos eterno y es engaño que apenas si fulgura su destello. Pedro Prado, nadie escoge su amor, fragmento. ¿Qué visión del amor predomina en los versos anteriores? Predomina porque se dan varias, ¿cierto? Por ejemplo, ¿está presente el amor sensual o pasional? Por supuesto que está presente. Dice, goza de la boca, del cuerpo y del cabello. Eso es sensual. El amor sensual tiene que ver con los sentidos, con la vivencia del amor desde la corporalidad del amor. El tópico, o digamos, más bien el motivo del tema del amor, que es sensual, sí está presente en este poema. ¿Está el amor no correspondido? No necesariamente. ¿Está la idealización del ser amado? No, tampoco. ¿Está el amor como aproximación a la belleza? Sí. Solo un instante nuestro amor es bello. El amor entonces es un camino de aproximación a la belleza. Está. Sin embargo, lo que predomina es lo que le da sentido a la globalidad de este texto que tenemos aquí. Lo que predomina, entonces, es una visión del amor que hay que gozarlo, hay que aprovecharlo porque se acaba. Como hemos visto que las cosas se acaban y hay que aprovecharlas, es un tópico antiquísimo de la poesía. Por lo tanto, como ustedes lo vienen diciendo hace rato, la respuesta correcta es la letra A de amor. ¿A todos les queda claro por qué esto es así o alguien tiene una duda? Lo interesante es que el amor sensual y el amor como aproximación a la belleza sí aparecen, solo que no es lo predominante porque no es lo que organiza el sentido general del poema. Ya, entonces en la vida hay que seguir adelante, hay que mirar
donde uno está caminando, porque si no uno se cae. Y hay que mirar para adelante, pero mirando bien el suelo. Entonces pasamos a la pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a una característica de la tragedia griega? A. Nunca se representan mujeres en escena por no ser parte de la ciudadanía activa. B. Son representaciones teatrales en que los personajes se sacan sus máscaras en el desarrollo de la obra. C. Se plantea la incapacidad del hombre de derrotar a su destino y siempre vencerá a la fuerza sobrehumana. D. Existen personajes vulgares cuyos conflictos generan una catarsis en los espectadores. E. Tienden a ser depresivas y agrias, desde las características de los personajes hasta los conflictos que estos tienen. La A. Nunca se representan mujeres en escena por no ser parte de la ciudadanía activa. Es falsa. Tenemos tragedias de hecho que las protagonistas son mujeres. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre un ejemplo de tragedia donde salga una protagonista mujer? Antígona, muy bien, José Tomás. Electra de Sófocles. Antígona de Sófocles. Luego, son representaciones teatrales en que los personajes se sacan sus máscaras en el desarrollo de la obra. ¿Por qué es falso? Mis sabios amigos y amigas. ¿Por qué la B es falsa? Usaban todo el tiempo la máscara. Miren, si todos sabemos que la correcta es la C, pero vamos a examinar una por una, porque la gracia no es solo tener buena la pregunta, sino que podamos sacar todo lo que nos sirva para que ustedes sepan más de las cosas. Entonces vamos a ir analizando los distractores. Analizando los distractores, diciendo por qué están malas, ustedes pueden aprender. Entonces, claro, en la tragedia, chicos y chicas, los actores ocupaban máscaras todo el rato, máscaras gigantes. Ya, la C. Se plantea la incapacidad del hombre de derrotar a su destino y siempre vencerá la fuerza sobrehumana. En efecto, una de las características de la tragedia es mostrar que el destino y los designios divinos siempre son más fuertes que la voluntad del ser humano de hacer lo que él quiere. Y en toda tragedia pasa eso. De hecho, no es cierto que toda tragedia termina mal. Por ejemplo, en la Electra de Sófocles, la Electra consigue su propósito, que es vengarse de su mamá y de su tío. O en la Orestiada, lo mismo. De hecho, son los mismos personajes. No siempre una tragedia termina mal, pero siempre se impone el destino. D. Existen personajes vulgares cuyos conflictos generan una catarsis en los espectadores. Lo de la catarsis es cierto. La tragedia tiene como propósito producir una catarsis, una liberación de energía afectiva, de energía emocional en los espectadores. Eso es completamente cierto. El asunto es que los personajes de la tragedia no son vulgares, son personajes altos, de la realeza, de la nobleza, cercanos a los dioses.
Tal como decía mi amigo de M1313, la comedia es la que está destinada a personajes vulgares, tal como lo plantea el señor Mechón 2014. Tienden a ser depresivas y agrias, desde las características de los personajes hasta los conflictos que estos tienen. Suelen ser algo depresivas, pero no necesariamente lo son. Por otra parte, los personajes no necesariamente son depresivos tampoco. Hablan harto de la catarsis. Bien, aclararemos un poco más. La catarsis es una especie de liberación de emociones que debía producir la tragedia griega ante la conmoción que le produce al espectador ver esto que le sucede a los héroes de la tragedia, en la que el destino termina por imponerse. Todos hemos sentido catarsis, liberación de energía finalmente. ¿Alguna otra pregunta sobre nuestra pregunta número 2? La tragicomedia, Nacho, es un género posterior y sí puede tener personajes vulgares o no. Pero la tragicomedia no existe en Grecia. Existe la tragedia, la comedia, los poemas épicos, los poemas líricos como de Safo y el ditirambo, género del que no sabemos mucho, lamentablemente. Se perdieron. Ya. Una vez más, seguimos adelante. Aquí tenemos un fragmento del gran José Donoso. Tremendo escritor. Leámoslo en voz alta. Bueno, exclamó Wenceslao con un suspiro al apearse de la rodilla de Melania cuando los coches desaparecieron en Lotananza. Es una suerte que prometieran regresar antes que oscurezca, comentó ella, intentando asegurarse de que esa promesa resultaría infalsificable, y se levantó de la hamaca del balcón desde donde presenciaron la partida. Mauro extendió sus piernas en la misma hamaca, observando cómo su prima aupaba a Wenceslao para sentarlo en la mesita de mimbre y dejarlo a una altura conveniente para peinarle los tirabuzones a Langlais, tal como la tía Balbina se los encomendara. Alzando el índice igual que las mamás, Melania amonestó al niño. «No te vayas a mover». Y entró a la casa para calentar la tenaza, para rizarlo. ¿Qué tipo de narrador hay en el fragmento anterior? Ya, omnisciente. ¿Por qué es un narrador omnisciente? ¿Cuál es la marca textual? El personaje secundario es un distractor solamente. En estricto rigor, al menos, como es la convención, se le llama testigo. Sí, es la B todo el rato. Pero ¿cómo se dieron cuenta que era la B? ¿Qué marca textual? Muy bien, intentando asegurarse de que esa promesa resultaría infalsificable. Súper bien Nacho, súper bien Jamona, súper bien Martina. En efecto, en ese fragmento que ustedes señalan, el narrador da cuenta de conocer la interioridad de los personajes porque además puede dar cuenta de sus intenciones. Las conoce a los personajes incluso mejor que ellos mismos.
indique cuál de las características pertenecen al estilo indirecto, y esto nos va a servir para referirnos al tema del estilo directo e indirecto, que nunca lo tratamos de forma explícita. 1. El narrador no expresa lo señalado por los personajes. 2. Los personajes se expresan mediante la intervención del narrador. 3. La norma y habla utilizada por el narrador se adecúa a los personajes. ¿Por qué todos dicen que la 3 es correcta? ¿Cuál es la diferencia entre estilo directo e estilo indirecto? Ya, lo vamos a aclarar. En el directo, el narrador le pasa la voz a los personajes, como que les pasa el micrófono. Entonces, una tarde primaveral de octubre del 2013, ellos se congregaban en un canal de chat para contemplar la clase de un simpático profesorcillo de ciudad. Ellos aprendían lenguaje y, entre otras cosas, les gustaba comentar las preguntas en el chat. Entonces Guillermo 2020 dijo: estilo directo, existen marcas textuales. Y Nacho Lel contestó: la 2 no, porque que diga intervención significa que les da la palabra a ellos y sería directo. Los personajes hablan por sí mismos, ¿cierto? En cambio, en el estilo indirecto, el narrador nos dice qué es lo que dijeron los personajes. Por lo tanto, cambia el tiempo y la persona. Si yo dijera, entonces, Stephanie dijo: soy buena alumna, sería estilo directo. Pero si yo digo, entonces Stephanie dijo que era buena alumna, es indirecto. De esta forma, los personajes se expresan mediante la intervención del narrador. El narrador interviene para que los personajes se expresen. Y 3. La norma y habla utilizada por el narrador se adecua a los personajes. No necesariamente. El narrador puede referir en otros términos. Entonces la alternativa correcta es la B. ¿Por qué la 3? Por ejemplo, tal vez el personaje dijo: zarpa para allá que ahora paso yo. Y el narrador dice: entonces
Rodrigo le dijo que se corriera, que ahora le tocaba pasar a él. No necesariamente una adecuación. Exacto, Nacho. No, lo que tú estás diciendo, Nacho, es directo. Eso sí es directo, Nacho. Directo es que el personaje habla por sí mismo. Exacto, Guillermo. El indirecto libre, la voz del narrador se confunde con la de los personajes y no hay marcas textuales. Se interrumpen narrador y personaje. Vamos a llegar a ejemplos de estilo indirecto. No se preocupen. Estilo indirecto, estilo directo. Oh, qué poema más lindo. Si yo te odiara, mi odio te daría, en las palabras rotundo y seguro. Pero te amo y mi amor no se confía a este hablar de los hombres tan oscuro. Estoy lo mismo que estanque colmado y te parezco un surtidor inerte, todo por mi callar atribulado, que es más atroz que el entrar en la muerte. Gabriela Mistral, el amor que calla. ¿Cuál es el motivo lírico que se desprende de los versos anteriores? En otras palabras, ¿de qué habla el poema? Para que alcancen a leer, me voy a poner aquí al lado de la Gabriela Mistral. En efecto es la D. Lo que uno ve es que la hablante de este poema es vista por su amado o amada como alguien que parece que la odia, como Helga de Oye Arnold. Todos piensan que ella lo odia, pero ella le dice, si yo te odiara, yo te daría mi odio. Pero soy como un estanque colmado, un estanque lleno, pero para él es un surtidor inerte, algo que no pasa nada. Y todo por su callar atribulado, porque calla y le duele. Y que le duela tanto no poder decirle a él que lo ama, es más atroz para ella que entrar en la muerte. Atribulado es doloroso. Sí, la E no es porque tendría que hablar, a nosotras las mujeres nos cuesta tanto, pero no dice eso. O tendría que dar alguna seña, alguna marca textual para decir que se está refiriendo al género, pero no, pues no lo hace, habla desde ella nomás. Es la D.
que bueno, van derechito a la victoria en estas preguntas de PSU, de literatura. La han respondido muy bien hasta ahora. Yo creo que ustedes están avanzando derecho. Un ser humano correcto, conocedor y justo es un ser humano que avanza derecho. Sea un profesional integral. Postula a Derecho en la Universidad Mayor y obtiene una doble titulación con The University of Arizona, pudiendo realizar una pasantía en los Estados Unidos. Más información en www.umayor.cl. Oigan, queridos, si yo soy profe de lenguaje, no profe de inglés. Así que déjenme ahí nomás. La jamona ya se había dado cuenta, parece. Soy en todo caso un excelente lector en inglés. Mi problema es que el inglés lo he aprendido leyendo. Nunca he tenido instancias para practicarlo mucho hablando. Salvo cuando uno se encuentra con gente de esos países y no te puedes comunicar si no hablas su lengua. Igual logro comunicarme, aunque pronuncie mal. Ya. ¿Cuál de las siguientes es una figura literaria de tipo fónico? O sea, una figura de sonido. Sinécdoque. Boom. Ahí sí. ¿Cuál? Si acaso... Ahí sí. Esto es lo que quería hacer. El mirando. La sinécdoque, la sinestesia, la metáfora, la hipérbole o la aliteración. La sinécdoque es una figura de sentido, la sinestesia es una figura de sentido, la metáfora es una figura de sentido, la hipérbole también es una figura de sentido y la aliteración, por supuesto, es una figura de sentido. O sea, no, pues la aliteración no. Es una figura de sonido, perdón. Me distraje de mí mismo. ¿La aliteración en qué consistía, chiquillos? En la repetición de un sonido. El ruido rojo de las rocas, el ceseo de las avispas sobre el cielo, intenta otorgar un sentido estético desde la repetición del sonido, tal como el ejemplo que pone Nacho, los trabalenguas. Clavito, no pues. Pablito, que soy yo, Pablito clavó un clavito. ¿Cuántos clavitos clavó Pablito? La anáfora también es de sonido. ¿Cuántos Pablitos clavó clavito? Uno solo.
Pancha plancha con 4 planchas. ¿Con cuántas planchas Pancha plancha? Yo estoy aceptando sus desafíos de leer bien. La sinestesia, como alguien ya lo dijo, es una confusión de los sentidos. ¿Cómo una confusión de los sentidos? Por ejemplo, sabemos que lo dulce y lo salado es algo que es propio del sentido del gusto. Son sabores. Pero si yo escucho una voz y digo como alguien está diciendo, tu dulce voz, le estoy atribuyendo a algo que se escucha una característica de algo que se sabe por las, ¿cómo se llaman? Las papilas gustativas. Claro, escucho el verde del bosque. Buena Camila, puedo oler el miedo de tu mirada. Súper buena, po. 300 puntos para la Camila por ese verso. Ahí me los piden para que le suba el puntaje en la prueba. Oh, miren esta. Con respecto a la diferencia entre textos literarios y los no literarios, es verdadero afirmar que 1. Los textos no literarios no presentan una utilización del lenguaje que pueda ser considerada bella. 2. Los textos literarios solo abordan narraciones ficticias. 3. En el caso de los textos literarios, lo fundamental no es la transmisión de información. ¿Cuál será la correcta? ¿Cuál de estas alternativas será la correcta, chiquillo? Se debaten entre la B y la E. A ver, algunos dicen la B, otros la E, incluso algunos dicen la B. La D de dedo, solo 1 y 2. Triada dice que es la F. Oh, ¿y si lo dejamos en el misterio? Y si no les digo nunca cuál es y sigo adelante. ¿Se imaginan? Pero no, la idea aquí es que aprendan. Así que yo les voy a decir que la alternativa correcta es la B. Oh, era la B. ¿Y por qué es la B? Pues no, me equivoqué. No es la B. Es la
Es la C. Es la C, les voy a explicar por qué. La primera es falsa. Los textos literarios no presentan una utilización del lenguaje que pueda ser considerada bella. No, eso es falso. Uno puede escribir bella una noticia, incluso un texto científico, además de que lo bello depende en gran medida de cómo lo considere la persona particular. Un texto no tiene por qué ser literario para ser bello. Belleza, elegancia en el uso del lenguaje, solo puede, o sea, no solo sea en la literatura, sea en el lenguaje cotidiano. De repente alguien está hablando y dice algo que es lindo. 2. Los textos literarios solo abordan narraciones ficticias. ¿Y qué pasa con las biografías y las autobiografías? Son literatura también. Y los géneros testimoniales también son literatura. Tres. Una biografía como la Confieso que he vivido de Pablo Neruda o El amigo Piedra de Pablo de Roca son evidentemente textos literarios. ¿A quien le dijeron que una biografía no puede ser literatura? Está equivocado. Hay textos literarios que no son ficticios. De hecho, un profesor de mi facultad, de la Escuela de Literatura de la Universidad de Chile, que se llama Leonidas Morales, lleva mucho tiempo estudiando los géneros testimoniales y también se consideran literatura. Luego, la 3 es verdadera. Un texto literario no busca principalmente transmitir información, como un texto expositivo. No busca necesariamente revelar una verdad, enseñar a hacer algo. Los poemas, obviamente que son textos literarios. Es que claro de M1313, ahí nos va un problema filosófico. Porque, como tú bien lo estás diciendo, una biografía podría ser ficción en la medida en que siempre alguien está haciendo una recreación de la realidad. Entonces, si yo cuento lo que hice ayer, probablemente alguien que estaba conmigo va a decir: pero Pablo, que estáis exagerando. Si tú en realidad, cuando te asaltaron, no sacaste ki de Saiyajin y le pegaste a los 4 tipos que te querían asaltar. Fue que sonó la sirena de los carabineros y ellos salieron corriendo. Pero decir, no, pero si yo saqué ki de Saiyajin y los derroté en un combate. Claro, o una biografía, una autobiografía o una biografía puede tener elementos ficticios, toda vez que siempre el recuerdo del pasado tiene un componente de ficción. Pero aquí estamos hablando de la ficción ya como un mundo enteramente imaginado. Lo otro es fronterizo, está entre la ficción y la no ficción, y es muy difícil de delimitar cuando se acaba la ficción y empieza la no ficción.
La literatura no es solo ficción. La uno, chicos, entiendan lo siguiente. El habla bella, la utilización bella del lenguaje no es patrimonio de la literatura. Pueden estar hablando con su mamá y decirle algo lindo. O puedo hacer un afiche para encontrar a mi gato que se perdió y puede salir lindo. La C es correcta porque en la literatura no importa transmitir información, importa el lenguaje puesto como obra de arte. No tiene la utilidad del lenguaje cotidiano de transmitir información para que la sociedad funcione. Es llevar el lenguaje a su punto expresivo. Oh, son las 7:23. Vamos a ir a ver a esta pregunta y nos vamos a tomar un break. Y nuestro break va a considerar que estamos en la pregunta desafío, que es presentada para ustedes por la Universidad Mayor. Esta es la pregunta desafío. Nos vemos en 10 minutos más. Hasta luego.
Estamos de vuelta para resolver la pregunta desafío presentada a ustedes por Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Estamos de vuelta para resolver esta pregunta desafío del día de hoy, que como he visto ha motivado, ha suscitado un enorme debate entre ustedes. Como dice este maravilloso poema titulado El atardecer de Par Laver Beast o Nacerok. Como dijo alguien por ahí, el autor de este poema es el profe Nico. Es el atardecer cuando uno se aleja a la caída del sol. Es entonces cuando se abandona todo. El pensamiento recoge su tolda de tela de araña y el corazón olvida el porqué de su angustia. El caminante del desierto abandona su campamento, que pronto desaparecerá bajo la arena, y continúa su viaje en la quietud de la noche, guiado por enigmáticas estrellas. Poema hermoso como pocos poemas tan hermosos hay. ¿No les parece? El hablante lírico del texto anterior es un hablante indefinido, par lager beast, el pensamiento, un caminante o el atardecer. No está definido. No tenemos ninguna marca textual que nos permita afirmar dónde está el hablante lírico. No es par laber beast porque el hablante lírico no es lo mismo que el autor. Eso es un concepto teórico, que es lo primero que uno habla cuando empieza a ver los conceptos principales de la poesía. Es que no puede ser el autor. El pensamiento no nos habla del pensamiento. Nos dice, el pensamiento recoge su tolda de tela de araña. Pero no hay ninguna marca textual que nos permita identificar que el hablante es el pensamiento mismo. Luego, un caminante, lo mismo, nos habla de un caminante. El caminante del desierto abandona su campamento, que pronto desaparecerá bajo la arena. Pero, sin embargo, no hay nada que nos diga que sea el caminante, y la misma razón para el atardecer. No hay marcas textuales de cuál es el hablante. Por lo tanto, lo único que podemos decir es que el hablante está indeterminado. Y eso ocurre en muchos poemas. Era una pregunta difícil. De hecho, esta es de las preguntas con más errores de puntaje nacional. De las preguntas que tenemos en nuestra base de datos, esta es de las que más suscita equivocaciones. Entonces seguimos con el orden en el que íbamos. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo, y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó. Quejoso de mi fortuna,
yo en este mundo vivía. Y cuando entre mí decía, ¿habrá otra persona alguna de suerte más importuna? Piadoso me ha respondido, pues volviendo a mi sentido, hallo que las penas mías, para hacerlas tus alegrías, las hubieras recogido. ¿Cuál es la moraleja esencial que se infiere a partir de lo leído? No hay que angustiarse por lo que sucederá porque todo tiene solución. No, este fragmento de la vida sueño nos cuenta la historia de un sabio que se iba quejando de que estaba pobre y solo tenía unas hierbas que cogía, pero luego miró para atrás y había otro sabio recogiendo las hierbas que él había arrojado. ¿El que quiere ser sabio debe considerar que vivirá miserablemente? No, no hay marcas textuales que nos digan eso. No se saca nada con las quejas, porque los problemas no se resolverán así. Tampoco. Es la de, por muy mal que uno esté, siempre hay alguien más necesitado. ¿Cierto? Y esa idea se repite en ambos fragmentos. Pues volviendo a mi sentido, hallo que las penas mías para hacerlas tus alegrías las hubieras recogido. O sea, tú estás tan más mal que yo que lo que para mí es una pena, para ti eso hubiese sido alegría. ¿Cuál de los siguientes elementos de una obra teatral queda definido o marcado por la entrada o salida de un personaje al escenario? El episodio, la escena, el acto, el aparte, el mutis. La AB, ¿cierto? Cuando entra o sale un personaje, tenemos que hay cambio de escena. El mutis es solo la salida de un cambio de personaje. El acto es una unidad mayor compuesta por muchas escenas. Muchas escenas juntas componen un acto. El aparte, habíamos dicho, es como un Malcolm, cuando un personaje habla como si los otros personajes no le escucharan. Como cuando el DM1313 dice que yo estoy loco cuando nos vamos al break, por ejemplo. Y él en ese momento piensa que solo él se escucha. Y el mutis es la retirada de un personaje. El episodio, en cambio, es una unidad de todo texto narrativo. O sea, narrativo que cuenta historias y indica una estructura de problema-solución. Es un distractor. Un cambio de acto, como dice Guillermo, en la representación teatral es la subida y bajada de un telón. En un texto dramático dice acto 1, ta 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 ta, acto 2, ta 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 ta, tal como lo dijo Guillermo. Guillermo ha sido un aporte muy importante para la clase de hoy, hay que reconocérselo. El cuadro es, por ejemplo, los personajes adelante del castillo, los personajes en un calabozo. Los personajes es un encuadre escénico. Ya la 11 ya la vimos. La 12. ¿En cuál de los siguientes versos se reconoce una aliteración?
A. Crece en la sangre un desasosegado. B. Saludando a los astros olvidados. C. Qué pura eres de sol o de noche caída. D. Cómo las nubes cambian sus espumas. E. Dame la oportunidad de no quedarme. La A, exactamente, por la repetición de las eses. La de gato, como dice Geraldine. Eso lo vimos la clase pasada, eso que está ahí arriba. Que está... Eso que está... La técnica narrativa contemporánea que intenta reproducir con fidelidad lo que ocurre en la mente de los personajes es conocida como estilo directo, flashback, estilo indirecto libre, impertinencia predicativa, corriente de la conciencia. Como todos lo han dicho muy bien, es la corriente de la conciencia. Perfecto, qué bueno que la clase anterior les haya sido provechosa. O los que ya lo sabían sin la clase anterior, pues esto no lo descubrí yo. Yo no he descubierto nada en el lenguaje. El lenguaje castellano es algo que me ha sido heredado. Y está muy bien conocerlo. Pero así como el español, hay otros lenguajes que debes conocer, como el de los negocios. Apréndelo de la mejor forma postulando ingeniería comercial en la Universidad Mayor. Toma una decisión de futuro, entra a unmayor.cl e infórmate de lo que necesitas. A ver, aquí, esta me gusta. ¿En cuál de las siguientes opciones predomina el uso de la antítesis? Me gusta porque tiene versos bonitos y clásicos de la literatura. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Es hielo abrasador. Es fuego helado. Mi cuerpo es solo una manera de pensar. La vejez es el crepúsculo de la vida. Argos os tiende los brazos y Esparta os llama. A, B, E. ¿Se acuerdan que el día que hablamos de las figuras literarias, yo introdujo una distinción? Dije que no era lo mismo una antítesis de un oxímoron. En esa diferencia está la clave para responder esta pregunta. Como ya se habrán dado cuenta, la B es un oxímoron. ¿Por qué? La A nos presenta estos dos términos contradictorios, lo corto del amor y lo largo del olvido, como dos realidades separadas
diferentes entre sí. En cambio, la B nos muestra estas dos realidades en un solo concepto, que es contradictorio. Es hielo abrasador. Y el abrasador no es en el sentido de abrazo, es en el sentido de brasas, de que quema. Es fuego helado. Son cosas imposibles. El hielo es frío y el fuego es caluroso. Pero nos hace dos conceptos que juntos entre sí forman una realidad contradictoria. En cambio, en la primera las dos realidades están separadas. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. La B, la vejez es el crepúsculo de la vida, es una metáfora. Se hace que la vejez sea lo mismo que un atardecer. Entonces, la alternativa correcta es la A. Por esa razón, porque en la antítesis las dos cosas aparecen separadas, el alto cielo y el profundo mar, el corto amor y el largo olvido, el calor del amor, la frialdad del odio. En cambio, en la B aparecen formando estos términos contradictorios un solo concepto. Ah, ¿tienen un problema con la impertinencia predicativa? La impertinencia predicativa es decir de algo una característica que no se le puede atribuir. ¿Cómo decir una frase de Mallarmé que dice: el cielo está muerto? Por ejemplo, el cielo no es algo que pueda morir o vivir. ¿Por qué era la E? Porque sí, pues no, porque la E, la corriente de la conciencia, es una técnica narrativa contemporánea que intenta reproducir con fidelidad lo que ocurre en la mente de los personajes. Como les acabo de decir, la impertinencia predicativa es decir algo... A ver, Rorro, sí, un monólogo mental, por así decirlo. Sí, mira, está el monólogo interior y la corriente de la conciencia. La diferencia es que el monólogo interior es como uno conversando con uno mismo, pero es más ordenado. La corriente de la conciencia intenta reproducir cómo van los pensamientos en verdad. Y los pensamientos en verdad no siguen un orden. Nosotros ordenamos las cosas cuando hablamos. Los pensamientos en verdad no siguen ningún orden, po. Yo voy en la micro y digo: oh, ahí va pasando una moto, suena fuerte la moto, suena fuerte mi guitarra, oh, tengo que arreglar mi guitarra, me gusta tocar guitarra, tengo el amplificador malo, el cable está pelado, el cable de mi tele también está pelado, me puede dar la corriente, oh, no me quiero morir, le tengo miedo a la muerte. Así, po. No tiene un orden lógico la sucesión de los pensamientos. Tengo todo malo. ¿Cuál sería la diferencia con la enumeración caótica? Que la corriente de la conciencia intenta reproducir cómo funciona la mente. En cambio, la enumeración caótica es simplemente enumerar cosas sin sentido. Si cuando tú lees un libro que está escrito en corriente de la conciencia, te das cuenta después de un rato que igual hay un sentido. Se está intentando delinear un personaje, una subjetividad, una forma de ser. Te vas dando cuenta que tiene pensamientos obsesivos, que lo que pensó en una página lo vuelve a pensar en otra y lo vuelve a pensar en otra.
Pero para eso hay que leer un libro escrito en corriente de la conciencia para entenderlo bien. En cambio, la enumeración caótica es solo enumerar elementos que no tienen una relación entre sí. No intentan reproducir el funcionamiento de la mente. Esa es la diferencia. La impertinencia predicativa, ya la expliqué, pues DM. Miren, la impertinencia predicativa es decir de algo una cosa que no se puede decir de ese algo. Como un verso de Mallarmé que dice, el cielo está muerto. El cielo no es algo que viva o muera. No, es impertinencia. El predicado, está el sujeto y el predicado. ¿Cierto? El predicado es lo que viene después del verbo. Entonces, claro, como está diciendo nuestra amiga Jamona, el cielo está terrible de vivo. Exacto. Voy a fundir el acero para hacer pájaros que vuelen. No tiene que ver. Es decir de algo una cosa que no es propia de eso. Los focos están revolviendo la sopa. Los focos no revuelven sopas, pues es impertinente. No es pertinente decir de los focos que revuelven sopas. Aunque soy súper bueno para inventar ejemplos. Estoy buscando en internet a ver si encuentro. No encuentro. Pero espero que les quede claro. Es que no hay contradicción entre que sea impertinencia y que sea incoherencia. Es que usted tal vez está entendiendo impertinencia en el sentido de ¡qué impertinente eres! ¡Eres un impertinente! No, impertinencia significa que no corresponde nomás. No va con eso. Por eso las metáforas muchas veces tienen impertinencias predicativas. Si yo digo, tus besos me iluminaron el rostro, los besos no iluminan el rostro. O sea, pueden hacer que alguien se ponga feliz y que los ojos le parezcan más iluminados. Pero en estricto rigor los besos no son focos. Eso es una impertinencia predicativa. Ya chiquillos, si no, no vamos a alcanzar a responder todas las preguntas. Estamos muy pegados en esta. ¡Qué fiesta! ¡Qué aventura! Siempre tuvo esta impresión cuando con un leve gemido de las bisagras que ahora le pareció oír, abría de par en par el balcón en Burton y salía al aire libre. ¡Qué fresco! ¡Qué calmo! Más silencioso que este, desde luego, era el aire a primera hora en la mañana, como el golpe de una ola, como el beso de una ola, fresco y penetrante, y sin embargo, para una muchacha de 18 años, que era los que entonces contaba, solemne, con la sensación que la embargaba mientras estaba en pie ante el balcón abierto de que algo horroroso estaba a punto de ocurrir. La señora Dalloway Virginia Woolf,
¿Qué tipo de narrador y estilo narrativo predominan en el fragmento anterior, respectivamente? Súper bien, chiquillos. La C, omnisciente, indirecto libre. Indirecto libre sabemos por esto. ¿Qué fiesta? ¿Qué aventura? Esto lo dice la personaje. Qué fresco, qué calmo, más silencioso que este, desde luego era el aire a primera hora en la mañana. Pero no se introduce con ninguna marca una diferencia entre lo que dice el narrador y lo que dice la personaje. Eso es una característica definitoria del estilo indirecto libre. Por otro lado, sabemos lo que ella sentía, que algo horroroso estaba a punto de ocurrir, sabía cuáles eran sus impresiones. Eso nos dice que es omnisciente, que sabe mucho, sabe todo. ¿Se dan cuenta? Oh, este poema de Gabriela Mistral es bellísimo. Él pasó con otra, yo le vi pasar, siempre dulce viento y el camino en paz, y estos ojos míseros le vieron pasar. Él va amando a otra por la tierra en flor, ha abierto el espino, pasa una canción, y él va amando a otra por la tierra en flor. Él besó a la otra a orillas del mar, resbaló en las olas la luna de azahar, y no untó mi sangre la extensión del mar. Él irá con otra por la eternidad, habrá cielos dulces, Dios quiere callar, y él irá con otra por la eternidad. En este poema, la naturaleza, 1. Está impregnada del dolor del hablante lírico. 2. Vive el tiempo de primavera. 3. Es indiferente al dolor de la mujer. Chao, Lina. La naturaleza no tiene el hablante lírico, ¿sí? O sea, el hablante lírico está triste, pero la naturaleza está floreciendo. La 1 entonces no es. La naturaleza está en primavera, claro, las cosas están floreciendo. ¿Es indiferente al dolor de la mujer? Sí, pues es indiferente. La naturaleza florece mientras el hablante lírico está en la B. Entonces, la respuesta correcta es D. Solo 2 y 3. Dos lágrimas me trizaron las pupilas desoladas. En la cubierta de un barco se fue llorando mi infancia. Óscar Castro. ¿Qué actitud lírica predomina en la estrofa anterior? Carmínica, ¿cierto? Perfecto, Nacho. Perfecto, Macarena. Perfecto, Michelito. Está hablando de las lágrimas que le corren a él, de la infancia que se va llorando. Esta nostalgia
por esos años de la vida donde todo parecía simple y uno estaba tan librado de preocupaciones, de culpas, de angustias y estaba destinado a su tiempo a jugar y a ver Dragon Ball. La actitud carmínica de la canción es aquella en la que el hablante se refiere a su emocionalidad, a sí mismo, a su interioridad. La actitud apostrófica es la actitud en la que el hablante se refiere a un tú, como Américo que dice, y hoy te vas, te vas, te vas. O Vicente Huidobro que dice, mujer, el mundo está amueblado por los ojos, se hace más alto el cielo en tu presencia. La enunciativa habla del mundo, de las cosas, del exterior. ¿Podría ser la A también? Pregunta Ignacio. No, aunque habla de un barco, pero dice cuál es la que predomina. Y lo que predomina es la expresión de sus propios sentimientos. Las otras, de tristeza o de añoranza, no son actitudes líricas. Las actitudes líricas son tres: carmínica, apostrófica o enunciativa. Todas las otras cosas que salgan son distractores y no les crean. Están hechos para confundirlos. Así, mis amigas y amigos, nos toca terminar con la clase de hoy. Espero que la hayan disfrutado, que les haya servido esta resolución de ejercicios y recuerden que nos vemos nuevamente el miércoles. El miércoles a las 18:30 de la tarde tenemos una nueva clase de puntajenacional.cl en vivo, lenguaje y comunicación. Chao amigos, que lo pasen muy bien, que estudien, descansen, no se pongan tan nerviosos, tengan confianza en sus conocimientos y empleen bien el tiempo que les queda. Esos son los consejos más honestos que puedo darles. Cuídense mucho, nos vemos.